y esto es referente a los micrófonos principalmente, y está enfocado a los maestros de música. Sí, yo no soy un maestro de música, pero me pareció pertinente verlo porque los maestros de música no saben nada de audio por lo regular, ¿sí? Por lo regular no saben nada de audio. Entonces, muchos de ellos quieren grabar sus conciertos o sus pequeños recitales o todos esos eventos, y necesitan conocer lo mínimo indispensable de los micrófonos. Entonces se me hace una literatura muy, muy buena. Esta la pueden encontrar también en internet, otra vez la página de Shure. Y se me hace una literatura muy, muy buena para que se aprendan lo básico de los micrófonos. Es una... De aquí vamos a empezar viendo esta página. Fíjense, es un manualito pequeño de 30 páginas. No lo vamos a ver todo, pero sí vamos a aprovechar algunas cosas de este manualito. ¿Sí? Viene aquí especificado, por ejemplo, algunas técnicas de microfoneo para instrumentos musicales, como por ejemplo una batería, como la pueden microfonear con tan solo 2 micrófonos. Bueno, en este caso el ejemplo es con 3. Y 4. Entonces es uno para lo que es la tarola, otro para lo que es el bombo de la batería y otros 2 micrófonos para la imagen estéreo de lo que es toda la batería en su conjunto. Y vienen algunos consejos que el día de mañana vamos a hablar sobre estas cuestiones de cómo hablarle al micrófono, porque al micrófono se tiene que saber algunas cosas mínimas de cómo hablarle al micrófono. Si no, no vamos a captar el sonido de la mejor manera. Pero ahorita no nos vamos a enfocar en eso, nos vamos a enfocar en este diagramita que quiero ver a continuación, que está aquí. Entonces, perdón. Vean este diagrama, muchachos. Ok. Este es un diagrama pictórico, es una mezcla entre un diagrama pictórico y bloques. Y nos va a explicar una cadena de sonido, ¿no? Una cadena común de sonido. ¿Qué es esto? Es la forma en cómo nosotros, el orden en que nosotros debemos de conectar los equipos, ¿sí? El orden que debe de seguir. ¿A qué me refiero con esto? El micrófono no lo puedo conectar directamente a una bocina. ¿Por qué? Porque el micrófono me va a entregar a su salida un voltaje muy pequeñito, un potencial muy pequeñito, una amplitud muy, muy, muy pequeñita, que no va a ser lo suficiente para poder mover los conos de una bocina. Entonces necesita la bocina un amplificador. ¿Sí, muchachos? Entonces, a este diagrama precisamente lo único que le falta especificar es que la bocina debe de tener un amplificador conectado. ¿Sí? Lo que sucede es que hay hoy en día muchas bocinas que tienen el amplificador integrado. De hecho, es lo que más se está utilizando en algunos eventos. Entonces empezamos viendo que del micrófono nosotros podemos conectarlo ¿a dónde? A el mezclador. A la entrada del mezclador tenemos diferentes tipos de micrófonos aquí en el ejemplo. Tenemos un micrófono para voces, como es el que estoy utilizando ahorita, que es el SM58. Tenemos un micrófono para instrumento, que vendría siendo el SM57, por ejemplo, o un micrófono de frontera, que estos se ponen en la mesa de conferencias y no se tiene aquí, por ejemplo, esta imagen del micrófono estorbando, ¿no? También hay otros tipos de micrófonos, como por ejemplo el de lavalier, que es un micrófono de solapa que se pone aquí en la solapa de la camisa, que es el que utilizan algunos comentaristas en los eventos, en las noticias, por ejemplo, de televisión. Utilizan el micrófono de solapa. De ahí la señal del micrófono se llama precisamente nivel de micrófono.
¿sí? Vamos a tener a la salida del micrófono una señal que se llama nivel de micrófono. De ahí la tenemos que mandar a un mezclador, porque el mezclador lo que va a hacer es preamplificar la señal. ¿Sí, muchachos? Va a preamplificar la señal y al momento en que preamplifique la señal, ya la vamos a poder manipular como nosotros como nosotros quieramos, ¿sí? Vamos a poder mezclar diferentes micrófonos. No me refiero a una mezcla de DJ, ¿sí? Aunque los DJ también utilizan cierto tipo de mezcladora. Me refiero a la mezcla digamos, de cómo se acomodan todos los instrumentos musicales en una grabación para que nosotros la escuchemos bien, ¿sí? A ese tipo de mezcla me refiero. Podemos agregarle también un procesamiento, agregarle un poquito de reverberación, de eco o algún otro efecto especial. Ajá. O incluso alguna cuestión relacionada con la dinámica, como les había mencionado en las clases anteriores, el compresor, el limitador, son los que hacen posible mantener esa dinámica sin llegar al punto de saturación. Entonces, ya tenemos aquí preamplificada la señal y también, dependiendo del tipo de equipo, también podemos utilizar una computadora con una aplicación de mezcla o una aplicación de mezcladora como puede ser el Audacity, ¿no? Pero ese es cuando ya tenemos grabada la señal en diferentes canales. Nosotros podemos jugar a mezclar la señal con el Audacity, ¿no? Pero digamos que estuviéramos en un evento en vivo, entonces se necesita que la mezcladora tenga posibilidades de compartir información con una computadora para poder manejar una aplicación de mezcla dentro de la computadora. Porque la computadora en sí solita no tiene canales de entrada de audio. Como es el caso de mi computadora que estoy utilizando ahorita, no tiene entradas de audio. Entonces, ¿cómo le hice para que este micrófono externo se pudiera conectar a la computadora? Bueno, pues utilicé a ver, ¿cómo se llama ese dispositivo? Algunos de ustedes los deben de conocer. ¿Adaptador? Ajá, se conocen comúnmente como interfaces de audio, ¿sí? Muy bien, compañero, así es un adaptador. Entonces, entre el micrófono que estoy utilizando aquí y la computadora, que es donde está la cámara ahorita montada, entre el micrófono y la computadora tengo una interfase, una Presonus Audiobox 1818B SL conectada. Sí, de esta forma puedo conectar cualquier micrófono que yo quiera, lo puedo conectar a esta computadora. Después vamos a hablar sobre ese tema un poquito más, porque sí es necesario que ustedes lo aprendan. De hecho, es un tema muy, muy, muy importante. Seguimos. Ya una vez que tenemos la señal mezclada a través ya sea de una mezcladora que tenga conexión con una computadora o una mezcladora analógica, cualquiera de las dos, o algún otro tipo de mezcladora, ahora sí, mandamos a un amplificador la señal y la podemos mandar a unas bocinas, o podemos mandar directamente la señal a unas bocinas que tengan amplificador integrado. ¿Sí, muchachos? Dependiendo de la magnitud del evento, supongamos que estuviéramos en un auditorio nacional, pues obviamente las bocinas y la potencia que vamos a manejar es mucho más grande que la que pudiéramos manejar en el auditorio de la escuela o en algún otro o en algún espacio más pequeñito, como por ejemplo la sala de nuestra casa. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a ver en el tema de potencia. Ahora, también podemos agarrar esta señal que se me estaba olvidando decirles, bueno, se me estaba pasando a decirles que la señal que se obtiene a la salida del mezclador o del procesador o de la computadora se conoce como nivel de señal de línea, ¿sí? Nivel de señal de línea. Y ese nivel de señal de línea lo vamos a mandar a la entrada del amplificador. Repito, la salida del mezclador la vamos a mandar a la entrada del amplificador y el nivel se llama nivel de señal de línea.
El amplificador va a aumentar la señal, ¿sí? Y vamos a conectar a la salida del amplificador las bocinas. Y ahí entonces manejamos un nivel de potencia. ¿Sí, muchachos? Entonces debemos de tener muy, muy presente de que el nivel de potencia de las bocinas no lo debemos de conectar nunca a las entradas de los mixers, por ejemplo, ¿sí? A las entradas de los mezcladores, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos manejando voltajes mucho más grandes, ya estamos manejando voltajes de 10 volts, de 15 volts, dependiendo de la potencia que nosotros estemos manejando, ya son voltajes más grandes, ¿sí? Bueno, y también de la salida del mezclador, supongamos que lo importante no es sonorizar un evento, sino transmitirlo por internet, pues podemos mandarlo a través de la misma computadora por medio de streaming, ¿sí? De streaming a través de la red. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso dice aquí 3 etapas. 1, captura. 2, mezcla y grabación. Porque aquí podemos nosotros grabar en esta parte de la aplicación de mezcladora. Nosotros podemos grabar utilizando la computadora o algún otro dispositivo de grabación externo que nosotros quieramos o escojamos. Y después la etapa de amplificación o difusión a través de streaming, ¿sí? Aquí sería sharing es compartir, ¿no? Pero pues se entiende de que es a través de algún medio electrónico como una red, como internet, ¿ok? Entonces, ¿alguna duda hasta ahí, muchachos? No, profe, ninguna. No, maestro. No, profe. Ok. Entonces, tenemos lo siguiente. Recuerden, de esta parte lo que quiero que tomen en cuenta son los componentes básicos ya de un sistema de audio básico, ¿sí? Micrófono, mezclador, procesador, amplificador, aquí falta dibujarle amplificador, bocina, o en su defecto del mezclador, que el mezclador tenga capacidad de compartir los archivos con una aplicación en la computadora vía USB, puede ser también vía Wi-Fi, pero lo más confiable ahorita es el USB y de ahí lo podemos compartir ahora sí vía streaming, ¿no? O sea, para hacer como por ejemplo un podcast o algún concierto en vivo a través de internet. ¿Ok? Bueno, entonces